El sol de Luisiana caía implacable sobre los campos de algodón de la plantación Riverside, tiñendo el horizonte de un naranja intenso que contrastaba con el verde oscuro de los robles cubiertos de musgo español. El aire espeso y húmedo del verano de 1854 se pegaba a la piel como una segunda capa, haciendo que cada respiración fuera un esfuerzo. En la gran casa blanca de columnas griegas, Annabel Beaumont observaba desde su ventana del segundo piso el movimiento constante de los esclavos que regresaban de los campos, sus siluetas oscuras recortándose contra la luz moribunda del atardecer. A sus 22 años, Annabel había sido criada para ser la perfecta dama sureña, educada en bordado, piano y conversación elegante. Su cabello castaño claro, siempre recogido en elaborados peinados, su vestido de día de seda azul cielo con crinolina impecable, sus modales refinados. Sin embargo, bajo esa fachada de perfección, latía un corazón rebelde que su padre, el coronel Edmund Beaumont, nunca había logrado domar completamente. 3 pretendientes rechazados en los últimos 2 años habían agotado su paciencia, y la última afrenta, cuando Annabel se negó públicamente a aceptar la propuesta del hijo del senador Whitmore durante el baile de primavera, había sido la gota que derramó el vaso. Si te está gustando esta historia, no olvides suscribirte y dejarme en los comentarios desde dónde nos estás viendo. La puerta de su habitación se abrió bruscamente, haciendo temblar los adornos de porcelana sobre la cómoda. El coronel Beaumont entró con paso firme, su rostro enrojecido por la ira apenas contenida. Era un hombre corpulento de 50 años, con patillas grises y ojos azules fríos como el hielo. Detrás de él venía su esposa, Margaret, con el rostro pálido y las manos temblorosas llevadas al pecho. Annabel Louise Beaumont, la voz del coronel resonó en la habitación. Tu comportamiento ha traído vergüenza a esta familia por última vez. Annabel se volvió desde la ventana, manteniendo la compostura aunque su corazón latía con fuerza. Padre, yo simplemente... ¡Silencio! El coronel golpeó su bastón contra el suelo de madera. No me interesa escuchar tus excusas. Rechazaste al hijo del senador, un partido excepcional que cualquier mujer sensata hubiera aceptado con gratitud. Has demostrado ser una deshonra para el nombre Beaumont. Margaret se acercó a su esposo con voz suplicante. Edmund, por favor, quizás si hablamos con ella. Ya no hay nada que hablar, interrumpió el coronel. He tomado una decisión. Si Annabel se considera demasiado buena para los caballeros que le he presentado, entonces ya no es digna de casarse como una dama de sociedad. Mañana al amanecer será entregada a Elijah, el esclavo más fuerte de esta plantación, para que se convierta en su mujer. El silencio que siguió fue tan denso que parecía absorber todo el aire de la habitación. Annabel sintió que las piernas le flaqueaban, pero se obligó a permanecer erguida. «¿No puedes hablar en serio?» «Hablo completamente en serio», respondió su padre con frialdad. «Si no aprecias tu posición en la sociedad, entonces la perderás. Vivirás en los cuartos de esclavos, trabajarás en los campos si es necesario, y aprenderás el valor de lo que has rechazado». Margaret comenzó a sollozar. «Edmund, es nuestra hija. No puedes». «Puedo y lo haré», declaró el coronel. «Es mi decisión final. Quizás después de unos meses viviendo como una esclava, reconsiderará su actitud y podrá ser enviada a vivir con su tía en Charleston, donde nadie la conoce. Pero primero debe aprender humildad». Annabel sintió como la habitación comenzaba a girar. Conocía a Elijah de vista, un hombre imponente de unos 30 años, con brazos musculosos por años de trabajo duro, la piel oscura brillando bajo el sol, mientras cortaba algodón o levantaba fardos que otros hombres apenas podían mover.
Siempre había mantenido la cabeza baja en presencia de la familia Beaumont, sus ojos evitando cualquier contacto directo. La idea de ser entregada a él, como si fuera una propiedad más de la plantación, la llenó de un terror que nunca había experimentado. «Esto es inhumano», susurró Annabel, sintiendo lágrimas ardientes en sus ojos por primera vez. «Es justicia», replicó su padre. «Pasarás la noche en esta habitación. Mañana al amanecer, el capataz te llevará a los cuartos de esclavos. Espero que uses estas horas para reflexionar sobre tus acciones». El coronel salió de la habitación con paso marcial, seguido por Margaret, que lanzó una última mirada desesperada a su hija antes de cerrar la puerta. El sonido del cerrojo al trabarse resonó como una sentencia final. Annabel se dejó caer sobre su cama con dosel, sus manos temblando mientras trataba de comprender la magnitud de lo que acababa de ocurrir. Toda su vida había sido preparada para un destino específico, un matrimonio ventajoso, una posición respetable en la sociedad sureña, una vida de comodidades y privilegios. Ahora, en cuestión de minutos, todo eso había sido arrancado de sus manos. Su padre, el hombre que se suponía debía protegerla, la había condenado a una existencia que ni siquiera podía imaginar completamente. La noche cayó sobre Riverside como un manto negro y pesado. Annabel no pudo dormir, permaneciendo junto a la ventana observando las pequeñas luces de las cabañas de esclavos a lo lejos. En alguna de esas estructuras de madera desgastada vivía Elijah, probablemente sin saber que su vida también estaba a punto de cambiar drásticamente. Se preguntó qué pensaría él de todo esto, si tendría alguna opción o si simplemente sería otra orden que debía obedecer bajo amenaza de castigo. Las primeras luces del amanecer comenzaron a teñir el cielo de rosa y dorado. Annabel escuchó pasos pesados en el pasillo y el tintineo de llaves. La puerta se abrió para revelar a Silas, el capataz de la plantación, un hombre delgado y nervioso, con un látigo enrollado en su cinturón. «Señorita Annabel», dijo con voz incómoda, claramente perturbado por la tarea que le habían asignado. «El coronel ha ordenado que la lleve a los cuartos. Por favor, venga conmigo». Annabel se puso de pie, todavía vistiendo el mismo vestido del día anterior, ahora arrugado por la noche en vela. Caminó por los pasillos de la casa que había sido su hogar toda su vida. Bajó las escaleras por las que había descendido cientos de veces con su madre para recibir visitas. Cada paso la alejaba de todo lo que conocía. Al salir de la gran casa, el aire fresco de la mañana golpeó su rostro. Los esclavos, que ya estaban despiertos, preparándose para el día de trabajo, se detuvieron al verla pasar, sus expresiones mezclando sorpresa y algo parecido a la compasión. Silas la guió por el camino de tierra que llevaba a los cuartos de esclavos. Una serie de cabañas de madera con techos de tejas desgastadas y ventanas sin vidrio. Se detuvieron frente a una de las cabañas más grandes. Silas golpeó la puerta con fuerza. «Elijah, sal aquí». La puerta se abrió lentamente y apareció Elijah. Era más alto de lo que Annabel había pensado, probablemente más de 6 pies, con hombros anchos y una presencia física imponente. Sus ojos oscuros mostraron confusión al verla parada allí, luego se posaron en Silas esperando una explicación. «El coronel ha decidido que esta mujer será tuya», dijo Silas con tono oficial, aunque su incomodidad era evidente. «Órdenes del amo. Ella vivirá aquí contigo de ahora en adelante». El rostro de Elijah permaneció inexpresivo, pero Annabel pudo ver un destello de sorpresa en sus ojos. Hubo un largo momento de silencio donde nadie parecía saber qué hacer o decir. Finalmente, Elijah asintió lentamente, dando un paso atrás para permitirles entrar. El interior de la cabaña era austero,
un jergón de paja en el suelo cubierto con una manta raída, una pequeña mesa de madera con 2 sillas desparejas, un baúl viejo en una esquina y una chimenea de piedra en la pared opuesta. La luz del amanecer entraba por la única ventana, iluminando las vigas de madera del techo y las paredes desnudas. Era un espacio que cabría 3 veces en su antigua habitación. «Las reglas son las mismas que para todos», dijo Silas mirando a Annabel. «Trabajarás en lo que se te asigne. Tocarán la campana al amanecer y al anochecer. Las raciones se distribuyen los domingos. Si hay problemas». Miró a Elijah con advertencia. «Reporta al capataz inmediatamente». Después de que Silas se fue, el silencio en la cabaña fue absoluto. Annabel se quedó de pie junto a la puerta, sin saber dónde mirar o qué hacer. Elijah se movió hacia la chimenea, dándole la espalda mientras avivaba las brasas del fuego de la noche anterior. «Puedes sentarte si quieres», dijo finalmente con voz profunda y calmada, sin voltear a verla. Annabel se acercó a una de las sillas, sus movimientos rígidos por la tensión. Se sentó cuidadosamente, tratando de procesar la surrealidad de la situación. Este hombre, a quien nunca había dirigido la palabra, ahora era supuestamente su... ¿Qué exactamente? ¿Esposo? ¿Dueño? Las palabras no parecían adecuadas para describir esta pesadilla. «No pedí esto», dijo Elijah repentinamente, todavía sin mirarla. «Solo quiero que lo sepas». «Yo tampoco», respondió Annabel, su voz apenas un susurro. Elijah finalmente se volvió hacia ella, y por primera vez sus miradas se encontraron directamente. Sus ojos eran más expresivos de lo que había anticipado, mostrando una mezcla de resignación y algo parecido a la compasión. «Sé quién eres», dijo él, «la hija del amo. Todos en la plantación sabemos lo que pasó en el baile. ¿Y cómo rechazaste al pretendiente? Las noticias viajan rápido entre la gente que trabaja en la casa grande». Annabel sintió sus mejillas arder de vergüenza. Nunca había considerado que los esclavos estuvieran al tanto de los asuntos de la familia, que observaran y escucharan todo lo que sucedía en la gran casa. Había sido tan ciega a su presencia constante, tratándolos como parte del mobiliario en lugar de personas con ojos y oídos. «Tu padre es un hombre cruel», continuó Elijah, su voz baja pero clara. «Esto que te ha hecho no está bien, pero aquí estamos, y tenemos que encontrar una forma de sobrevivir esto». «¿Sobrevivir?», repitió Annabel, sintiendo cómo la realidad comenzaba a penetrar la niebla de shock que la había rodeado desde la noche anterior. «¿Cómo se supone que sobreviva aquí? No sé nada sobre vivir así». «Aprenderás», dijo Elijah simplemente, «o te quebrarás. Esas son las opciones que nos dan a todos en este lugar». Hubo un golpe en la puerta que los hizo sobresaltar a ambos. Una mujer mayor entró sin esperar invitación, llevando un vestido simple de algodón desgastado sobre el brazo. Tenía el cabello gris recogido en un pañuelo y ojos oscuros que habían visto demasiado sufrimiento. «Soy Esther», se presentó mirando a Annabel. «Me enviaron para ayudarte a cambiarte. No puedes trabajar en los campos con ese vestido elegante». Annabel miró el vestido de algodón con algo cercano al horror. Era del tipo que las esclavas usaban para trabajo pesado, manchado y remendado en varios lugares. La idea de quitarse su propio vestido, la última conexión con su vida anterior, le pareció insoportable. «Vamos, niña», dijo Esther con tono más suave. «Cuanto antes lo hagas, mejor. Elijah, sal un momento». Elijah salió de la cabaña sin decir palabra, cerrando la puerta detrás de él. Esther ayudó a Annabel a desabrocharse el vestido de seda, revelando las capas de enaguas y el corsé apretado debajo. Cada prenda que caía al suelo parecía llevarse un pedazo de quien había sido. Cuando finalmente se puso el vestido de algodón áspero directamente sobre su camisola, Annabel apenas reconoció su propio cuerpo. La tela raspaba su piel acostumbrada a sedas y encajes.
Escúchame bien, dijo Esther mientras le trenzaba el cabello con manos expertas. Sé que esto es nuevo y aterrador para ti, pero si quieres sobrevivir aquí, necesitas aprender rápido. Mantén la cabeza baja, trabaja duro y no causes problemas. Elijah es un buen hombre, uno de los mejores en esta plantación. Te tratará con respeto si tú lo tratas igual. ¿Cómo puedo? Annabel no pudo terminar la pregunta, las lágrimas finalmente derramándose por sus mejillas. Un día a la vez, respondió Esther con sabiduría nacida de años de sufrimiento. Así es como todos sobrevivimos aquí, un día a la vez. Cuando Esther la llevó afuera, el sol ya había salido completamente, y los campos de algodón se extendían hasta donde alcanzaba la vista, las plantas cargadas de capullos blancos, esperando ser cosechados. Elijah esperaba junto a la puerta, ahora vestido para el trabajo con pantalones de tela basta y una camisa sin mangas que revelaba sus brazos musculosos. Le entregó un sombrero de paja deshilachado. «Para el sol», explicó. «Te quemará la piel si no te cubres». Annabel tomó el sombrero con manos temblorosas. Otros esclavos comenzaban a reunirse, formando grupos que se dirigían hacia diferentes secciones de los campos. Muchos la miraban con curiosidad mal disimulada, algunos con expresiones de satisfacción al ver a la hija del amo reducida a su nivel, otros con genuina lástima. «Vendrás conmigo», dijo Elijah. «Trabajaremos juntos hoy. Te enseñaré lo que necesitas saber». El camino hacia los campos fue largo bajo el sol creciente. Annabel nunca había caminado tanto en su vida, sus zapatos elegantes, lo único que le habían permitido conservar, levantando ampollas con cada paso sobre el terreno irregular. El calor y la humedad eran opresivos, haciendo que su vestido de algodón se pegara a su espalda con sudor. Llegaron a una sección del campo donde varios esclavos ya estaban trabajando, moviéndose entre las filas de plantas con sacos de algodón colgados de sus hombros. Elijah tomó 2 sacos de una pila cercana y le entregó uno a Annabel. «El trabajo es simple», explicó con paciencia. «Tomas los capullos de algodón de las plantas y los metes en el saco. Ten cuidado con las cáscaras secas, pueden cortar tu piel. Sigue moviéndote y trata de mantener un ritmo constante. El capataz pasará varias veces al día para revisar cuánto has recogido». Annabel observó cómo Elijah movía sus manos con práctica eficiencia, arrancando los capullos blancos y esponjosos y dejándolos caer en su saco. Parecía tan simple cuando él lo hacía. Extendió su propia mano temblorosa hacia la planta más cercana, sus dedos suaves y sin callos torpemente agarrando el algodón. Las cáscaras afiladas le cortaron la piel inmediatamente, haciéndola soltar un grito de dolor. Elijah se acercó rápidamente, tomando su mano con cuidado para examinar el corte. «Tienes que aprender el ángulo correcto», dijo, guiando sus dedos para mostrarle. «Así, firme pero no tan fuerte que toques las cáscaras». Su toque fue sorprendentemente gentil, sus manos grandes y curtidas, contrastando con las suyas pálidas y delicadas. Annabel sintió una extraña mezcla de emociones. Vergüenza por su incompetencia, gratitud por su paciencia, y una creciente desesperación al darse cuenta de cuán completamente dependiente era de la bondad de este hombre que no le debía nada. Las horas pasaron con dolorosa lentitud. El sol subió más y más alto en el cielo, convirtiéndose en un disco blanco y ardiente que parecía succionar toda la humedad de su cuerpo. Annabel trabajaba lentamente, sus manos torpes y sangrantes, su saco llenándose a un ritmo que haría reír a los otros trabajadores si se atrevieran. Su espalda comenzó a doler de mantenerse encorvada sobre las plantas. Sus piernas temblaban
y la sed se volvió una agonía constante en su garganta. Elijah trabajaba a su lado, manteniendo un ojo en ella, mientras llenaba su propio saco con eficiencia nacida de años de práctica. Ocasionalmente se detenía para corregir su técnica o para animarla cuando veía que estaba a punto de rendirse. «El primer día es el más difícil», le dijo durante uno de esos momentos. «Tu cuerpo no está acostumbrado a este trabajo, pero te sorprenderías de cuánto puede adaptarse el cuerpo humano cuando no tiene otra opción». A media mañana, un muchacho joven pasó entre las filas llevando un cubo de agua y un cazo de metal. Los trabajadores se acercaron uno por uno para tomar un trago. Cuando llegó el turno de Annabel, bebió con desesperación el agua tibia, sabiendo mejor que cualquier vino fino que hubiera probado en su vida anterior. «Solo un cazo», advirtió Elijah suavemente. «Si bebes demasiado rápido, te enfermarás». Annabel asintió, entregando el cazo con manos temblorosas. Miró a su alrededor a los otros trabajadores, hombres, mujeres, incluso algunos niños, todos moviéndose con determinación mecánica bajo el sol implacable. Esto era su realidad ahora. Este calor sofocante, este trabajo interminable, este dolor constante en cada músculo de su cuerpo. El capataz Silas pasó a caballo a primera hora de la tarde, su sombra proyectándose sobre los trabajadores como una advertencia. Se detuvo junto a Annabel y Elijah, observando los sacos medio llenos con expresión crítica. «No está trabajando lo suficientemente rápido», dijo dirigiéndose a Elijah, pero claramente queriendo que Annabel escuchara. «El coronel espera que trabaje como cualquier otro. No habrá tratamiento especial». «Está aprendiendo», respondió Elijah con voz calmada pero firme. «Es su primer día. Mejorará». Silas los miró a ambos con sospecha antes de espolear su caballo y continuar su ronda. Annabel sintió una nueva capa de humillación agregarse a su miseria. Incluso el capataz, un hombre que ella había considerado muy por debajo de su estatus social, ahora tenía autoridad sobre ella. «Ignóralo», murmuró Elijah cuando Silas estuvo fuera del alcance del oído. «Solo está cumpliendo órdenes. Concéntrate en el trabajo». La tarde se extendió interminablemente. El sol parecía haberse detenido en el cielo, negándose a moverse hacia el horizonte y traer el alivio del atardecer. Las manos de Annabel estaban cubiertas de cortes y comenzaban a hincharse. Su vestido estaba empapado de sudor y podía sentir su piel quemándose bajo el sol a pesar del sombrero. El hambre se había unido a la sed y el dolor, formando una tríada de sufrimiento que consumía cada pensamiento. Finalmente, cuando el sol comenzó a descender y las sombras se alargaron sobre los campos, sonó una campana a lo lejos. Los trabajadores comenzaron a recoger sus sacos y a dirigirse hacia un área de pesaje cerca del borde del campo. Annabel siguió a Elijah. Cada paso una agonía sobre pies llenos de ampollas. Un hombre con un libro de registro pesaba cada saco en una báscula grande, anotando los números. Cuando llegó el turno de Annabel, el hombre silbó bajito al ver cuán poco había recogido. «Esto no es ni la mitad de lo que se espera», comentó con tono neutro pero con implicaciones claras. Elijah se acercó, su propio saco significativamente más pesado. «Es su primer día. Yo respondo por ella». El hombre del registro lo miró largamente antes de asentir y hacer una anotación. «Más te vale que mejore, Elijah. El coronel no tolerará holgazanería». El camino de regreso a la cabaña fue una nebulosa de dolor para Annabel. Sus piernas apenas la sostenían, y más de una vez tropezó sobre el terreno irregular. Elijah caminaba a su lado, su mano ocasionalmente sosteniéndola del codo cuando parecía que iba a caer. Cuando finalmente llegaron a la cabaña, Annabel se dejó caer en una de las sillas, incapaz de contener un gemido de alivio al quitarle peso a sus pies doloridos. Elijah encendió una lámpara de aceite.
llenando la cabaña con luz tenue y parpadeante. «Espera aquí», dijo antes de salir. Annabel se quedó sola en la cabaña, que ahora era su hogar, rodeada por la simplicidad austera que había reemplazado su vida de lujo. Las lágrimas comenzaron a fluir de nuevo, esta vez de pura agotamiento físico y emocional. ¿Cómo había llegado a esto? ¿Cómo había su vida cambiado tan drásticamente en menos de 24 horas? Elijah regresó poco después, llevando 2 cuencos de madera humeantes y una jarra de agua. Colocó uno de los cuencos frente a Annabel. Contenía un estofado simple de frijoles y un pequeño pedazo de pan de maíz. «Es lo que hay», dijo, sentándose frente a ella con su propio cuenco. «Las raciones no son mucho, pero es suficiente para mantenerte con vida». Annabel miró la comida con una mezcla de hambre y repulsión. En su vida anterior, esto no hubiera sido considerado digno ni para los perros de la familia, pero su estómago rugió con tal ferocidad que tomó el cuenco y comenzó a comer con las manos temblorosas, demasiado hambrienta para preocuparse por modales o decoro. Comieron en silencio. El único sonido era el de las cucharas de madera golpeando contra los cuencos y los sonidos distantes de otras familias de esclavos en las cabañas vecinas. Cuando terminó, Annabel se dio cuenta de que había comido más rápido de lo que había comido en su vida, su hambre superando cualquier objeción que su mente criada, con privilegios, pudiera tener. «Tus manos necesitan atención», dijo Elijah después de recoger los cuencos. Fue al baúl en la esquina y sacó un frasco pequeño con lo que parecía ser algún tipo de ungüento. «Dame tus manos». Annabel extendió sus manos, ahora hinchadas y cubiertas de cortes y ampollas. Elijah tomó un paño limpio, lo mojó en agua y comenzó a limpiar suavemente la sangre y la suciedad. Sus movimientos eran cuidadosos y metódicos, tratando de causar el menor dolor posible. Luego aplicó el ungüento, que ardió inicialmente, pero luego trajo un alivio fresco. «Esther hace esto con hierbas», explicó, mientras vendaba sus manos con tiras de tela limpia. «Ayuda a prevenir infecciones. En los campos, las infecciones pueden matarte si no se tratan». «¿Por qué estás siendo amable conmigo?», preguntó Annabel repentinamente, su voz quebrada por la emoción. «Soy. Era parte de la familia que te mantiene esclavizado. No me debes nada. Podrías hacer mi vida miserable y nadie te culparía». Elijah terminó de vendar su segunda mano antes de responder, sus ojos oscuros encontrando los de ella con una intensidad que la hizo sentir expuesta. «Porque sé lo que es el sufrimiento», dijo finalmente, «y porque añadir más dolor al mundo no lo hace mejor. Tu padre te hizo esto porque le falta humanidad. No voy a ser como él solo porque puedo serlo». Sus palabras golpearon a Annabel con la fuerza de una revelación. Durante toda su vida, había visto a los esclavos como propiedad, como herramientas necesarias para mantener el estilo de vida al que estaba acostumbrada. Nunca había considerado su humanidad, sus sentimientos, sus propias historias de sufrimiento. Y aquí estaba este hombre, mostrándole más bondad y compasión de la que su propio padre había mostrado jamás. «Gracias», susurró, las lágrimas volviendo a caer por sus mejillas. Elijah asintió y se puso de pie. «Deberías dormir. Mañana será otro día largo». Annabel miró el jergón en el suelo con aprensión. En su vida anterior había dormido en una cama de plumas con sábanas de lino egipcio. Ahora su cama sería paja cubierta con una manta áspera. Se acercó lentamente, sus músculos protestando con cada movimiento. «Puedes usar la manta», dijo Elijah, empujándola hacia ella. «Yo dormiré en el suelo». «No», respondió Annabel, sorprendiéndose a sí misma. «Tú trabajaste más duro que yo hoy. No voy a quitarte tu cama». Elijah la miró durante un largo momento. Algo parecido al respeto,
cruzando su rostro. Entonces la compartiremos. Hay espacio suficiente y mantendremos una distancia respetuosa. Pero no voy a permitir que duermas en el suelo de madera cuando hay una opción mejor. Era una solución práctica, aunque la idea de dormir tan cerca de un hombre que apenas conocía hubiera horrorizado a la Annabel de hace 2 días. Pero esa Annabel había muerto en el momento en que su padre la encerró en su habitación. Esta nueva Annabel necesitaba aprender a sobrevivir en un mundo completamente diferente. Se acostaron en extremos opuestos del jergón, con la manta dividida entre ellos. Elijah apagó la lámpara, sumiendo la cabaña en oscuridad casi completa, excepto por la luz tenue de la luna, filtrándose por la ventana. Annabel se quedó despierta mirando el techo de madera, escuchando la respiración constante de Elijah y los sonidos de la noche afuera. Insectos chirriando, un perro ladrando a lo lejos, voces bajas de otras cabañas. Su cuerpo entero le dolía de maneras que nunca había imaginado posibles. Cada músculo gritaba, sus manos palpitaban debajo de las vendas, su piel quemada por el sol ardía. Pero más allá del dolor físico, había una herida más profunda, la pérdida completa de identidad. Ya no era Annabel Beaumont, hija del coronel, dama de sociedad. Era simplemente Annabel, una mujer sin estatus, sin protección, sin futuro claro. Los días siguientes se fundieron en un patrón brutal de trabajo, dolor y agotamiento. Annabel despertaba cada mañana al sonido de la campana, su cuerpo resistiéndose a moverse hasta que Elijah la sacudía suavemente. Desayunaban gachas simples y caminaban a los campos bajo el sol que ya comenzaba a calentar el aire. El trabajo era monótono e interminable. Recoger algodón, llenar sacos, vaciarlos, repetir hasta que la campana del atardecer finalmente sonaba. Pero algo comenzó a cambiar gradualmente. Las manos de Annabel, que habían sido tan suaves y delicadas, comenzaron a desarrollar callos. Su piel, inicialmente quemada por el sol, se bronceó y endureció. Sus músculos, nunca usados para trabajo físico, comenzaron a adaptarse y fortalecerse. El trabajo que había sido imposible el primer día se volvió difícil, luego manejable, luego casi rutinario. Elijah había sido paciente durante todo el proceso, enseñándole no solo cómo trabajar los campos, sino cómo sobrevivir en este mundo que era completamente ajeno a ella. Le mostró cómo proteger su piel del sol, cómo encontrar el ritmo que le permitiría trabajar todo el día sin colapsar, cómo ignorar el hambre constante y la sed que nunca era completamente satisfecha. Le enseñó los nombres de otros esclavos en el campo y cómo interactuar con ellos, navegando las complejas dinámicas sociales de la comunidad de esclavos. El viejo Marcus es el sanador no oficial, le dijo un día mientras trabajaban lado a lado. Si alguna vez te enfermas o te lastimas más de lo que mis remedios pueden tratar, ve con él. La señora Beatriz, la mujer alta con el pañuelo rojo, es la líder no oficial de las mujeres. Ella puede parecer severa, pero tiene buen corazón. Y mantente alejada de Amos, el hombre con la cicatriz en la mejilla, informa al capataz sobre otros esclavos a cambio de favores. Annabel absorbió esta información como una esponja, dándose cuenta de que había todo un mundo aquí que nunca había visto, a pesar de haber vivido en la plantación toda su vida. Los esclavos no eran la masa sin rostro que había imaginado, sino individuos con personalidades, relaciones, historias e incluso una estructura social propia, operando bajo el radar de sus opresores. Una noche, aproximadamente 2 semanas después de su llegada a la cabaña, Annabel y Elijah estaban sentados afuera bajo las estrellas, disfrutando del aire fresco después del calor del día. Era un raro momento de paz, y Annabel se encontró observando el perfil de Elijah iluminado por la luz de la luna.
¿Puedo preguntarte algo?, dijo ella suavemente. Elijah la miró, asintiendo. Adelante. ¿Cómo llegaste aquí? A esta plantación, quiero decir. ¿Naciste aquí? Hubo un largo silencio y Annabel comenzó a pensar que había cruzado alguna línea invisible. Pero entonces Elijah comenzó a hablar, su voz baja y cargada de memorias dolorosas. No nací aquí. Nací libre, en realidad. Mi madre era una mujer libre de color en Nueva Orleans, trabajaba como costurera. Mi padre era un marinero, murió antes de que yo naciera. Teníamos poco, pero teníamos nuestra libertad. Hizo una pausa mirando hacia el cielo estrellado. Cuando tenía 10 años, mi madre se enfermó. No teníamos dinero para medicina o un doctor. Un hombre vino, dijo que nos ayudaría, pero era una trampa. Me vendió para pagar sus propias deudas, y mi madre murió sola sin saber qué me había pasado. Annabel sintió su corazón encogerse. Lo siento mucho. Eso fue hace 20 años, continuó Elijah. He estado en 3 plantaciones diferentes desde entonces. Esta es la tercera. Tu padre me compró hace 5 años de un hombre en Mississippi que necesitaba dinero para pagar sus deudas de juego. ¿Y nunca has intentado escapar? La pregunta salió antes de que Annabel pudiera detenerla. Elijah se volvió hacia ella, sus ojos serios. ¿Y a dónde iría? Al norte. El viaje es de cientos de millas a través de territorio hostil. Si me atrapan, me ahorcarían o me torturarían hasta la muerte como ejemplo para otros. Y hay patrullas por todas partes buscando esclavos fugitivos. Las posibilidades de éxito son minúsculas. Pero algunas personas lo logran, insistió Annabel, pensando en las historias susurradas que había escuchado en fiestas de sociedad sobre el ferrocarril subterráneo y los abolicionistas del norte. Algunas personas sí, admitió Elijah, y tal vez algún día encontraré mi oportunidad, pero por ahora sobrevivo. Eso es todo lo que cualquiera de nosotros puede hacer aquí. Sus palabras resonaron con algo profundo dentro de Annabel. Ella también estaba simplemente sobreviviendo, día a día, esperando. ¿Qué exactamente? Que su padre cambiara de opinión, que este castigo terminara y pudiera volver a su vida anterior, pero cada día que pasaba, esa vida se sentía más distante, más irreal, como si hubiera sido un sueño de otra persona. A medida que pasaron las semanas, Annabel comenzó a notar cambios en cómo los otros esclavos la trataban. Inicialmente habían sido cautelosos, algunos hostiles ante la presencia de la hija del amo entre ellos. Pero gradualmente, a medida que demostraba estar dispuesta a trabajar duro y no quejarse, comenzaron a aceptarla. Las mujeres le enseñaron canciones que hacían el trabajo más llevadero. Los hombres compartían consejos sobre las mejores formas de evitar la atención del capataz. Los niños la miraban con curiosidad, fascinados por esta mujer blanca que ahora vivía como ellos. Esther se convirtió en una especie de figura materna para ella. La mujer mayor tenía una sabiduría nacida de décadas de sufrimiento y supervivencia, y compartía generosamente sus conocimientos. «Tu padre es un hombre tonto», dijo Esther un domingo mientras lavaban ropa en el río cercano. «Pensó que esto te rompería, te haría obediente, pero lo que no entendió es que esto te está haciendo más fuerte». Annabel frotó una camisa contra las piedras, sus manos ahora tan callosas que el trabajo áspero no le molestaba. «No me siento más fuerte, me siento diferente». «Diferente es bueno», respondió Esther con una sonrisa conocedora. La Annabel que llegó aquí hace un mes era una niña asustada que no sabía nada del mundo real. La Annabel que está aquí ahora tiene ojos que pueden ver. ¿Ver qué? La verdad, dijo Esther simplemente. La verdad sobre cómo funciona realmente este mundo, sobre quiénes somos todos debajo de nuestra piel, sobre lo que importa y lo que no. Sus palabras quedaron con Annabel mientras regresaba a la cabaña con la ropa limpia.
Tenía razón. Algo fundamental había cambiado en cómo Annabel veía el mundo. Las jerarquías que había aceptado como naturales e inevitables ahora se revelaban como construcciones artificiales mantenidas por violencia y miedo. La gente que había considerado propiedad eran tan humanos como ella, con los mismos deseos, miedos y esperanzas. Una noche, mientras Annabel y Elijah comían su cena simple en la cabaña, ella se dio cuenta de cuánto había llegado a apreciar su presencia. Él había sido un ancla constante en el caos de su nueva vida, paciente cuando podría haber sido cruel, gentil cuando podría haber sido indiferente. Y algo más había crecido entre ellos, algo que no podía nombrar completamente, pero que sentía como un calor constante en su pecho. «Elijah», dijo ella repentinamente, «¿por qué te importa lo que me pase a mí? No tienes que ser tan amable». Él dejó su cuenco y la miró con esa intensidad que siempre la hacía sentir vista de verdad. «Porque vi tu miedo ese primer día, el mismo miedo que sentí cuando me arrancaron de mi madre hace 20 años, y pensé que si podía hacer este infierno un poco más soportable para otra persona, tal vez todo lo que he sufrido tendría algún significado». Annabel sintió lágrimas ardiendo en sus ojos. Sin pensar, extendió su mano y tomó la de él. Era la primera vez que iniciaba cualquier tipo de contacto físico con él, y sintió cómo se tensaba por la sorpresa antes de relajarse. «Gracias», susurró, «por todo». La mano de Elijah apretó la suya suavemente antes de soltarla. «Todos necesitamos ayuda para sobrevivir este lugar. Eso es lo que hacemos unos por otros aquí». Esa noche, mientras se acostaban en sus lados opuestos del jergón como siempre hacían, Annabel se encontró menos consciente de la distancia entre ellos. El espacio que había insistido en mantener al principio, nacido del miedo y la incertidumbre, parecía menos necesario ahora. Conocía a Elijah de maneras que nunca había conocido a ningún hombre en su vida anterior. Conocía su bondad, su fuerza, su dolor silencioso. Una tormenta llegó a mediados de la noche, truenos retumbando sobre la cabaña y lluvia golpeando el techo con fuerza. Annabel despertó sobresaltada, su corazón latiendo con fuerza. En la oscuridad sintió a Elijah moverse. «Solo es una tormenta», dijo su voz calmada desde el otro lado del jergón. «Pasa frecuentemente por aquí en esta época del año». Pero un relámpago particularmente brillante iluminó la cabaña, seguido casi inmediatamente por un trueno ensordecedor que sacudió las paredes. Annabel se encogió instintivamente y antes de que pudiera pensar en ello, sintió el brazo de Elijah rodeándola en un gesto protector. «Está bien», murmuró él, «no te pasará nada». Annabel se permitió relajarse contra él, sintiendo su solidez, su calor. Era la primera vez que alguien la había sostenido así desde que su mundo se había derrumbado. Por un momento dejó de ser fuerte, dejó de luchar y simplemente permitió que alguien más cargara su miedo. La tormenta eventualmente pasó, pero ninguno de los dos se movió para volver a sus posiciones separadas. Algo había cambiado entre ellos en esa oscuridad compartida, una barrera invisible finalmente cayendo. A la mañana siguiente, Annabel despertó encontrándose todavía en brazos de Elijah, su cabeza descansando en su pecho. Sintió su respiración constante, el latido firme de su corazón. Por primera vez desde que había llegado a la cabaña, se sintió segura. Elijah despertó poco después, sus ojos encontrándose con los de ella. Ninguno de los dos dijo nada por un largo momento. Una conversación completa sucediendo en silencio. Luego la campana de la mañana sonó, interrumpiendo el momento y llamándolos de vuelta a la dura realidad de su existencia. Se levantaron y se prepararon para otro día en los campos, pero algo fundamental había cambiado.
Ya no eran simplemente dos personas forzadas a compartir espacio por las circunstancias. Habían comenzado a convertirse en algo más, aunque ninguno de los dos estaba listo aún para ponerlo en palabras. Los días se volvieron semanas, y las semanas se acercaron a 2 meses desde que Annabel había sido entregada a la cabaña de Elijah. Su transformación era notable. Su piel estaba bronceada por el sol, sus manos callosas y fuertes, sus músculos definidos por el trabajo constante. Podía trabajar un día completo en los campos sin colapsar, podía cargar sacos pesados, podía soportar el calor y el hambre y la sed con la misma resistencia estoica que los demás. Pero más que su físico, había cambiado. Su perspectiva del mundo se había alterado fundamentalmente. Veía la crueldad inherente en el sistema que la había criado, la injusticia que había aceptado sin cuestionamiento porque la beneficiaba. Y en algún lugar en medio de ese despertar, había comenzado a caer por el hombre que le había enseñado a sobrevivir. Elijah era todo lo que los hombres de su clase social fingían ser, pero nunca fueron: honorable, fuerte, gentil, íntegro. A pesar de todo lo que el mundo le había quitado, mantenía su humanidad intacta, y Annabel se encontraba buscando excusas para tocarlo, para estar cerca de él, para escuchar su voz profunda contándole historias de su pasado o compartiendo observaciones sobre la vida. Una tarde de domingo, su único día parcialmente libre, Elijah llevó a Annabel a un lugar que describió como su refugio secreto. Caminaron por el bosque que bordeaba la plantación hasta llegar a un pequeño claro donde un arroyo creaba una piscina natural rodeada de sauces. «Vengo aquí cuando necesito recordar que hay belleza en el mundo», dijo Elijah, sentándose en la orilla cubierta de musgo. Annabel se sentó junto a él, sus hombros tocándose. El sonido del agua corriendo sobre las piedras era pacífico, un contraste marcado con los sonidos de trabajo y sufrimiento que llenaban sus días. «Es hermoso», concordó ella, mirando cómo la luz del sol filtrándose a través de las hojas creaba patrones danzantes en la superficie del agua. «Mi madre solía llevarme a un lugar como este en Nueva Orleans», dijo Elijah, su voz distante con la memoria. «Me enseñó a nadar allí. Era uno de los pocos momentos donde podíamos simplemente ser felices, sin preocuparnos por el dinero, o el hambre, o el futuro». Annabel sintió el peso de su pérdida en esas palabras. Elijah había perdido tanto más que ella. Había perdido su libertad, su madre, su futuro completo. Y aún así encontraba formas de ser amable, de encontrar belleza, de vivir con dignidad. «Lamento lo que el mundo te ha hecho», dijo ella suavemente. Elijah se volvió hacia ella, sus ojos oscuros estudiando su rostro. «El mundo me ha hecho muchas cosas, pero también me trajo a este momento, a este lugar, contigo. Y eso es algo que nunca esperé». Su mano encontró la de ella, sus dedos entrelazándose de manera natural. Annabel sintió su corazón acelerarse, una sensación de caída que era aterradora y emocionante al mismo tiempo. «Elijah», comenzó, pero las palabras se atoraron en su garganta. «Lo sé», dijo él simplemente. «Yo también lo siento». Se inclinó hacia ella lentamente, dándole tiempo para alejarse si quería, pero Annabel no se alejó. Cuando sus labios se encontraron, fue como si todo el dolor y la lucha de los últimos 2 meses se disolvieran en ese único punto de conexión. El beso fue gentil, pero cargado de significado, una promesa silenciosa de algo que ambos sabían era imposible, pero que no podían evitar querer. Cuando finalmente se separaron, Elijah descansó su frente contra la de ella, sus respiraciones mezclándose. «Esto es peligroso», susurró. «Si alguien se entera, si tu padre descubre...» «Me da igual»,
interrumpió Annabel, sorprendiéndose a sí misma con la ferocidad en su voz. Me ha quitado todo lo demás. No voy a dejar que me quite esto también. Elijah la miró con una mezcla de admiración y preocupación. Eres más fuerte de lo que pensaba que alguien de tu mundo podría ser. Ya no soy de ese mundo, respondió Annabel. Ese mundo me rechazó. Este es mi mundo ahora, y tú eres quien quiero en él. Pasaron el resto de la tarde junto al arroyo, hablando, compartiendo historias, robando besos, cuando la necesidad se volvía demasiado fuerte para resistir. Era una felicidad frágil, construida sobre los cimientos inestables de su situación imposible, pero era real y era suya. Cuando regresaron a la cabaña esa noche, todo había cambiado y nada había cambiado. Todavía eran prisioneros de la plantación, todavía sujetos a los caprichos de hombres que tenían poder sobre sus vidas. Pero ahora tenían algo que nadie podía quitarles, a menos que lo permitieran. Amor nacido en las circunstancias más difíciles, probado por sufrimiento compartido, real de maneras que las cortejas artificiales de la sociedad sureña nunca habían sido. Esa noche, cuando se acostaron en el jergón, no mantuvieron la distancia respetuosa que habían observado al principio. Annabel se acurrucó en brazos de Elijah, escuchando el latido constante de su corazón, sintiendo su pecho subir y bajar con cada respiración. «¿Qué va a pasar con nosotros?», preguntó ella en voz baja. «No lo sé», admitió Elijah, sus dedos trazando patrones perezosos en su espalda. «Pero pase lo que pase, lo enfrentaremos juntos». Los siguientes días trajeron una nueva cualidad a su existencia. El trabajo seguía siendo duro, las condiciones seguían siendo brutales, pero había momentos de alegría robados en medio del sufrimiento. Una mirada compartida en los campos que contenía todo lo que no podían decir en voz alta. Manos rozándose mientras caminaban de regreso a la cabaña. Besos robados en la oscuridad antes de dormir. Los otros esclavos comenzaron a notar el cambio en su dinámica. Esther le dio a Annabel una sonrisa conocedora un día mientras trabajaban. «Elijah es un buen hombre», dijo la mujer mayor. «Te tratará bien». «¿Es tan obvio?», preguntó Annabel, sintiendo sus mejillas sonrojarse. «Para quienes saben mirar», respondió Esther. «Pero no te preocupes, nadie aquí dirá nada. Los asuntos del corazón son de los pocos placeres que nos quedan. Nadie arruinaría eso para otro». Fue un recordatorio de que, a pesar de todo el sufrimiento, la comunidad de esclavos se cuidaba entre sí de maneras que la sociedad que Annabel había dejado atrás nunca había hecho. Había una solidaridad nacida de la adversidad compartida, una comprensión de que su supervivencia dependía de protegerse mutuamente. Sin embargo, no todo era paz. El capataz Silas había notado cómo había mejorado el trabajo de Annabel, y aunque había menos razones para quejarse, su presencia constante era un recordatorio de que vivían bajo vigilancia perpetua. Y había rumores inquietantes que circulaban entre los esclavos sobre el coronel Beaumont, preguntando por su hija, evaluando si su castigo había logrado su propósito. Una noche, mientras Annabel y Elijah comían su cena, escucharon voces elevadas desde una cabaña cercana. Momentos después apareció Marcus, el anciano sanador, en su puerta con expresión grave. «Elijah, necesito tu ayuda», dijo urgentemente. «Samuel fue azotado por el capataz esta tarde. Las heridas son malas». Elijah se levantó inmediatamente tomando la lámpara. «Voy contigo». Annabel lo siguió sin pensar, ignorando la mirada de advertencia de Marcus. Llegaron a la cabaña de Samuel para encontrar al joven retorciéndose en agonía, su espalda desgarrada por el látigo. Su esposa, Sara, lloraba mientras trataba de limpiar las heridas con manos temblorosas. «¿Qué pasó?», preguntó Elijah, arrodillándose junto al joven.
Silas dijo que no trabajaba lo suficientemente rápido, explicó Sara entre sollozos. Le dio 20 latigazos. 20 latigazos por llegar tarde, porque se detuvo a ayudarme cuando caí.